Este no es un canal, es un rincón para tu alma. Aquí, la palabra no grita, susurra. Querido oyente, hoy quiero susurrarte una historia. No una historia cualquiera, sino la historia de un hombre que, como tú y como yo, navegó las turbulentas aguas de su propia alma. Lo que vas a escuchar es el primer movimiento de un viaje en 3 episodios alrededor de Hermann Hesse y de tus propias 1000 almas. Hoy empezamos por su herida y sus crisis. En el siguiente nos iremos al río silencioso de la sabiduría y en el último miraremos de frente su crítica a este mundo ruidoso que también habitamos. Hermann Hesse, un alma compleja, desbordada, que se negaba a ser una sola cosa. Ese hombre que resuena a sabiduría, a guía para los extraviados y los solitarios, a un faro en la oscuridad de la existencia. Pero no creas que Hesse fue siempre un faro. Antes de iluminar, él mismo estuvo en la más profunda penumbra, buscando, tropezando, sintiendo la asfixia de ser demasiadas cosas a la vez. Hesse, el hombre, conoció la desolación en carne propia. Imagina los años entre 1915 y 1919. El mundo estaba en llamas. La Primera Guerra Mundial devoraba almas y Hesse, con su espíritu sensible, se opuso al bramido nacionalista. Fue tildado de traidor, atacado por la prensa y hasta sus amigos le dieron la espalda. Como si el caos exterior no fuera suficiente, su vida personal se desmoronaba. La muerte de su padre, la grave enfermedad de su hijo Martín, la crisis esquizofrénica de su esposa, una triple puñalada al corazón. En esa vorágine de dolor, Hesse se vio a sí mismo como un ser en pedazos, perdiendo el sentido de todo. Pero fue entonces, en esa fractura profunda, donde buscó refugio, no en el dogma o la huida, sino en la psique. Se sumergió en tratamientos psicoterapéuticos con el doctor Joseph Bernhard Land, quien fue discípulo de Carl Jung. Es fascinante, ¿no te parece? Este gigante de la literatura, este explorador del alma, tuvo que volverse hacia adentro, desmenuzar su propio caos para reencontrarse. Y de esa catarsis, de esa dolorosa búsqueda interior, nació una obra que fue para él una especie de sanación simbólica y temporal. Demian. Demian, publicada bajo el seudónimo de Emile Sinclair, es una novela de formación, un Bildungsroman. Nos narra la evolución espiritual de Emile Sinclair, un joven dividido entre un mundo luminoso y uno oscuro. Es un camino de aprendizaje para cuestionar los valores predominantes, la idea del bien y del mal, para romper con la comodidad de lo establecido y buscar una identidad propia. Emile debe confrontar su propio interior, aceptar que dentro de sí habita tanto lo bueno como lo malo, esa dualidad representada por el dios Abraxas.
Hess nos lo susurra con una verdad que aún hoy estremece. Estamos hechos de luz, pero también de oscuridad. El bien se agita dentro nuestro, pero también albergamos un mundo oscuro y tenebroso. Y no estamos completos si negamos los contrarios. Quedarnos de un lado nos impide vivir la experiencia de la otra orilla. Es la sabiduría de reconocerse entero, con todas las facetas, incluso aquellas que nos asustan. Pero si Demian fue un umbral, un renacer, doloroso sí, el lobo estepario fue un salto al abismo de la autoconciencia, una inmersión aún más profunda en la multiplicidad del yo. Aquí, Hess nos presenta a Harry Haller, un intelectual solitario, un lobo estepario. Al principio, parece una dicotomía simple, mitad hombre, mitad lobo. El lobo estepario tenía, por consiguiente, dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino. Suena claro, ¿verdad? El hombre civilizado y el instinto primitivo en constante batalla. Pero Hess, nuestro maestro pluriexistencialista, rápidamente nos desarma esa simplificación infantil. No hay un solo hombre, ni siquiera el hombre primitivo, ni tampoco el idiota tan lindamente sencillo, que su naturaleza pueda explicarse como la suma de solo 2 o 3 elementos principales. Y querer explicar a un hombre es un intento infantil desesperado. Harry no está compuesto de 2 seres, sino de cientos, de millares. Su vida oscila, como la vida de todos los hombres, no ya entre 2 polos, por ejemplo, el instinto y el alma, o el santo y el libertino, sino que oscila entre millares, entre incontables pares de polos. Cientos, millares de almas, una especie de cebolla de 100 telas. En Harry Haller, como en nosotros, conviven el pez, el dragón, el zorro, la mariposa, la serpiente. No somos una entidad fija, sino un ensayo, una transición, un puente entre la naturaleza y el espíritu. Esta fragmentación constante, esta danza de identidades, es lo que Haller confronta en el enigmático teatro mágico. Un espacio metafórico donde puede visualizar y experimentar todas sus facetas. Es una lucha por reconciliar sus impulsos primitivos con sus aspiraciones culturales, su yo solitario y alienado con el mundo que lo rodea. ¿Te suena esto? Esa sensación de ser muchos, de sentir contradicciones en tu interior, de llevar un carnaval de emociones, ideas e instinto bajo la piel. La sociedad de hoy, con sus algoritmos y sus redes sociales, nos presiona para encajar en una única casilla, para proyectar una identidad simple y coherente. Nos pide que seamos esto o aquello, pero nunca nos pide que
que seamos todo a la vez. El mundo nos vende la idea de que lo auténtico es lo que se muestra sin fisuras, lo que encaja en la norma. Y sin embargo, ¿cuántas veces sientes que tu yo oficial es solo una pequeña parte de lo que realmente eres? ¿Cuántas veces te sorprendes con un pensamiento, un impulso, una risa o una melancolía que no encajan en tu personaje? Quizás, como Haller, nos ponemos una máscara de normalidad para no asustar al vecino, mientras el zorro, el dragón, el mono y el ave del paraíso batallan dentro. ¿Es incómodo? Sí. Confrontar nuestro lado lobo en una cultura obsesionada con lo pulcro y lo perfecto. Pero ignorar esa multiplicidad, esa rica contradicción, es negarnos a nosotros mismos. Es como los hombres que pensaban demasiado, que, según Harry, estaban en un mar de oscuridad. Hermann Hesse, con su pluma, no nos dio respuestas definitivas, nos dio espejos, nos invitó a mirarnos sin miedo, a abrazar esa complejidad, esa luz y esa sombra que nos habitan. Nos invitó a reconocer que la autenticidad no reside en una identidad simple, sino en la valentía de explorar y aceptar todo el caos de formas que somos. Así que te propongo esto: no te asustes de tus contradicciones. Esa tensión entre tus 1000 almas no es una debilidad, es tu mayor riqueza, tu humanidad más profunda. Recuerda que, como dice el propio autor, más que un libro, Demian es un umbral fascinante y terrible, abierto al descubrimiento de los misterios que habitan en nosotros mismos. Cruza ese umbral, explora tu propio misterio. Al final, el verdadero viaje es siempre hacia el centro de uno mismo. Si algo de todo esto ha encendido una pregunta dentro de ti, no la apagues todavía. En el próximo episodio vamos a bajar un poco más al fondo, a esa parte donde Hesse se rompe, busca ayuda y convierte su dolor en mapa. Si te resuena este momento de crisis, quédate cerca. El siguiente capítulo es para esas noches en las que sientes que todo se desarma por dentro. Esta no es una despedida, es un hasta pronto. La voz infinita no es mía, es el nombre de tu verdad cuando habla. Si esta voz te acompaña, suscríbete, hay más camino por andar.